Hola, recibe de mucho agrado la segunda parte de la clase. Jóvenes, la segunda parte de la clase va a ser relacionado a ciertas propiedades geométricas que tienen las funciones. Estas propiedades se representan a nivel gráfico a partir del comportamiento de que tiene la función a raíz de que nosotros reemplazamos los valores en X. Dentro de su parte geométrica podemos denotarlo de cuatro formas. Primero, en el primer grupo va a ser cuando las funciones sean pares o impares. Y el tercer grupo va a ser cuando las funciones sean crecientes y decrecientes. Entonces, demos inicio entonces con la temática. La primera parte, cuando la función es par, en esta parte, denotamos, jóvenes, que nosotros reemplazamos cualquier valor en la función y si lo reemplazamos a ese valor con signo cambiado, con signo contrario, denotamos que va a tener la misma imagen. Es decir, que los valores de y van a ser los mismos. Por lo tanto, para que la función sea par, encontramos la siguiente característica, que es que la gráfica sea simétrica con respecto al eje Y. Vemos que es simétrica con respecto al eje Y. Y además de eso, pues de que al momento de yo reemplazar un valor en X y ese valor con signo cambiado, vamos a denotar que van a tener la misma imagen. Un ejemplo importante de esta función par hace referencia a la función cuadrática, la cual es simétrica con el eje Y se cumple con la propiedad de que f de menos x va a ser igual a f de x, como lo denotan acá en la imagen. Otra parte importante y correspondiente a la parte simétrica de la función es la función impar. La función impar consiste en que se debe de cumplir esta proposición de que f de x va a ser igual a menos f de menos x. Aquí la simetría ya no va a ser con respecto al eje Y, sino que va a ser con respecto al origen de las coordenadas, como lo notan aquí de esta forma. Y pues lo más importante, otra característica principal es que cuando reemplazamos f de 0, nos debe dar 0. Pasa por el origen. Aquí hay una ejemplificación importante para las funciones impares, que es la función cúbica, la cual nos da una elipse y denotamos pues que es simétrica con respecto al origen y pasa por el origen. La otra representación o la otra forma de expresar mediante su comportamiento geométrico es si la función es creciente o decreciente. Una función es creciente cuando en su característica principal, si la x aumenta, el valor de y aumenta. Es decir, si la x va aumentando, si por ejemplo a medida que nosotros vayamos aumentando los valores del dominio, encontramos que también su rango también o su codominio también va a aumentar. Por lo tanto, podemos definir esta como función creciente. Particularmente estas funciones hacen relevancia a la función creciente y decreciente prácticamente al signo al cual ellas están intercediendo dentro de la función. Ya más adelante daremos una ejemplificación para cada uno de los casos de creciente y decreciente de las funciones polinómicas. La función decreciente es aquella que ocurre lo contrario, a medida que va aumentando la x, va disminuyendo la y. Aquí denotamos entonces la parte donde si x aumenta, el y disminuye. Por lo tanto, esta es una función decreciente.
Como segunda parte de este video vamos a dar preámbulo y introducción a las funciones polinómicas. Estas funciones polinómicas ya hacen referencia que dentro de la parte que está definida la función hace referencia a graficar un polinomio. Obviamente, nosotros estamos hablando de polinomios o funciones de una sola variable. En este caso, la variable va a ser la x, que va a hacer referencia a nuestra variable independiente. La primera función polinómica es la función constante. La función constante es aquella que mantiene el mismo valor de y al momento de que está variando la variable x. Y dentro de la característica de la función constante es que y va a ser igual a un número real, sin ningún tipo de variables. Entonces, aquí está la ejemplificación de la función constante, donde f de x es igual a para cualquier número real, y vemos que va a estar denotado de igual forma de que y para todos los valores de x va a tener el mismo valor de a. Otro tipo de función polinómica es la función lineal. Aunque nosotros hemos denotado toda la vida de que esta función se representa dependiendo de dos comportamientos con dos nombres distintos. Hemos denotado de que la función lineal va a ser aquella que pasa por el origen y que no tiene, digamos, enteros o reales adicionándole a la pendiente multiplicado por la x. Y la función afín es aquella que no pasa por el origen. Ahora, hagamos referencia y generalicemos de que esta función vamos a representar como función lineal haciendo referencia que cuya gráfica me va a dar una línea, me va a dar una recta. Y que esta recta, para que sea función lineal, debe tener un grado de inclinación. Definimos aquel grado de inclinación como la pendiente, que también hace referencia a qué tanto aumenta la y con respecto a la variable x. Es decir, qué tanto varía la y a medida que va variando la variable x. Esta función lineal, digamos, la podemos denotar de dos maneras, una con intercepto y la otra sin intercepto. Intercepto es aquel valor que tiene la función que lo denotamos con la letra b, que representa el valor que tiene la y cuando x es igual a 0. Este intercepto, jóvenes, puede ser un número real, ya sea positivo o negativo. Y, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la gráfica de la función, siendo f de x igual a 5x menos 3, tiene una pendiente de 5, e intercepta en el eje y en la ordenada de menos 3. Eso me quiere decir, jóvenes, que cuando el valor de x sea igual a 0, y va a tener un valor de menos 3. Haciendo una representación gráfica de esta parte, vamos a denotarla de la siguiente manera. Utilizamos aquí nuestra aplicación de GeoGebra para poder mostrarles geométricamente y gráficamente cómo es el comportamiento de una función lineal. Supongamos que tenemos la función 5x menos 3, la cual acabamos de representar mediante el ejemplo. Tenemos 5x menos 3. Permítame un segundo, debí colocarle delante la palabra f de x. F de x va a ser igual a 5x menos 3. Lo que nos hace referencia a esta función, quita un poco la parte de la calculadora, un poco de zoom. Lo que nos denota esta función es de la siguiente manera. Primero, donde corta el eje y es lo que vamos a llamar intersección con el eje y, que va a hacer referencia a aquel
valor que se está adicionando, restando a la pendiente multiplicado por la variable x. Es decir, que cuando x es igual a 0, y va a ser igual a menos 3. ¿Cuáles son las características de esta función? Esta función va a tener una pendiente, que la pendiente me va a hacer referencia a qué tanto aumenta o disminuye la y a medida que va avanzando la x. Si se dan cuenta, acá vemos los siguientes valores. ¿Cuáles son los valores o el comportamiento de esta función? Primero comenzamos acá con el intercepto, que cuando x sea igual a 0, y va a ser igual a menos 3. Ahora, haciendo referencia a la pendiente me dice el aumento o disminución de la variable y con respecto a la x. Como la pendiente es positiva, en este caso está aumentando. Y lo que me quiere decir que por cada unidad de x, esta pendiente va a aumentar un valor. Va a aumentar 5, o sea, la y va a aumentar 5 posiciones. Miremos aquí la ejemplificación. Denotemos lo siguiente. Acá tenemos nuestra función, obviamente, y el primer valor que vamos a tomar de referencia va a ser el intercepto. Lo podemos tomar de manera aleatoria. Aquí en el intercepto vemos que x, cuando x igual a 0, y igual a menos 3. Y si yo aumento un valor, inmediatamente la y debe aumentar 5 posiciones. En este caso, menos 3 más 5 me equivale a 2. Por lo tanto, si yo aumento una posición, el próximo valor que va a obtener la variable va a ser adicionándole al valor anterior 5, debido a lo que me está representando la pendiente. De tal forma que menos 3 más 5 me equivale a 2, y vamos a ver si cuando de pronto obtenemos aquí en el valor de 1, si tenemos de que y vale 2, y efectivamente, cuando x vale 1, y vale 2. Ahora, para el siguiente valor, me debe cumplir la misma propiedad. Es decir, si para este valor en 1 la y valió 2, yo lo que tengo que hacer es simplemente al 2 sumarle 5 para calcular el valor siguiente. 2 más 5 me equivale a 7, por lo tanto, cuando x sea igual a 2, este valor debe ser igual a 7. Miremos a ver, para ver si cuando x vale a 2, y vale 7, y denotamos aquí que precisamente esa es la intersección o la coordenada que se genera cuando x igual a 2. De tal forma que la pendiente va a ser una representación importante para poder graficar cada uno de los valores de la gráfica de nuestra función lineal o afín, la cual diremos lineal porque nos representa una recta. Continuando entonces con la explicación de la función lineal, encontramos aquí lo siguiente, de que la función lineal, dependiendo a los valores que tenga la pendiente, va a tener ciertos comportamientos geométricos. Una de las características importantes es que cuando la pendiente sea menor que 0, o sea que la pendiente sea negativa, vamos a tener que la función va a ser decreciente. Es decir, que cuando aumenta la x, la y va a disminuir. Otra característica importante es que cuando la pendiente es igual a 0, es decir, que la constante que está multiplicando a la variable x va a ser igual a 0, lo que nos va a quedar simplemente va a ser el número adicional o el intercepto que estaba ahí dentro de nuestra función. Por lo tanto, si la pendiente va a ser igual a 0, lo que nos va a generar, jóvenes, es una función constante, como lo acabamos de mencionar anteriormente. Y si la pendiente es mayor que 0, vamos a tener entonces una función creciente, porque a medida que va a aumentar la x, va a aumentar la y. Aquí entonces vemos la representación para cada uno de los casos de las funciones lineales. En este caso estoy haciendo referencia a la función lineal y la función afín, en general. Entonces, aquí tenemos cuando la pendiente es positiva, pero el intercepto es mayor que 0. Por lo tanto, va a estar por encima del origen. Aquí cuando la pendiente es negativa, pero el intercepto es mayor que 0, va a estar decreciente, pero encima por el origen.
Y aquí cuando sea la pendiente positiva y negativa, pero con el intercepto, obviamente menor que 0. Mostrando entonces que va a estar por debajo del origen. Muy bien. Entonces, otras características importantes de la función lineal, que la función lineal va a ser continua para todos los valores de x, es decir, que tanto el dominio y el rango de nuestra función van a ser todos los reales. ¿Ok? Esa es la característica principal. Y pues lo más importante, otra característica es de que las funciones o las rectas que se generen aquí en nuestro plano cartesiano de funciones lineales van a ser paralelas siempre y cuando tengan la misma pendiente. Y la otra es que van a ser perpendiculares siempre y cuando estas tengan el inverso multiplicativo de la pendiente anterior, pero con signo cambiado. Nuestra segunda función polinómica va a ser la función cuadrática. Esta función cuadrática, como lo denotan, va a estar correspondida a un polinomio de grado 2, donde cada uno o la forma de la función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a y b, c son los coeficientes que están multiplicando a cada uno de las variables y c la constante que no está multiplicando o que no está teniendo ningún tipo de interacción con alguna variable. Denotamos entonces que a y b, c tienen que ser valores reales, y que el dominio de la función, ojo, la característica importante de la función cuadrática es que el dominio va a pertenece a todos los reales. Esta función va a denotarse de que siempre va a dar como forma geométrica una parábola. Ahora, la forma y dirección de la parábola depende de los coeficientes que estén multiplicando o adicionándose a nuestra función cuadrática. En este caso tenemos la función x al cuadrado más 2x menos 15. Esta función ahorita la vamos a graficar y mostrar cómo se grafica y cómo sacamos entonces el rango de esta función. Entonces, aquí dentro de las características de la función cuadrática encontramos lo siguiente. Cuando el coeficiente a, que es el que está multiplicando a nuestra variable de grado 2, es positivo, la parábola abre hacia arriba. Ahora, cuando es negativa, esta parábola abre hacia abajo. Nosotros encontramos elementos geométricos para poder graficar nuestra función cuadrática. Dentro de eso están el eje de simetría y el vértice. El vértice es un punto que me va a hacer referencia a la apertura de la parábola, es decir, de dónde comienza a abrir la parábola, cuál es el origen de la parábola. Y el eje de simetría es aquel que parte la parábola en dos, que va a hacer referencia al valor de la constante de la coordenada en x del vértice. Este valor, si se dan cuenta, que tiene el mismo valor aquí, me va a hacer referencia a partir el eje de simetría, a partir la parábola en dos partes iguales, con respecto a va a ser paralela al eje Y. Dentro de las características de este eje de simetría, si se dan cuenta, aquí lo tenemos acá. Aquí tenemos entonces que la coordenada en X va a ser menos b sobre 2a y la coordenada en Y va a ser menos b al cuadrado menos 4c sobre 4a. El cual nosotros podemos calcularlo esto de dos maneras. Ya esto está demostrado, pero simplemente al momento de reemplazar la coordenada en X, que es menos b sobre 2a, en nuestra función cuadrática, enseguida hallamos la coordenada en Y para poder calcular el vértice. Entonces, hay otra parte importante, que es la intersección con los ejes. Que el coeficiente C lo que me hace referencia es a la intersección, el término constante que nos da el punto el cual la parábola corta al eje Y. Es decir, que donde se me hace 0,
la función cuadrática inmediatamente me está mostrando cuál es el punto de corte con el eje Y. De tal manera, ahí notamos entonces que cuando x es igual a 0 o la coordenada 0, 0,c, me da la intersección con el eje. Y la intersección con el x la vamos a hallar aplicando el discriminante. El discriminante va a ser igual al b al cuadrado menos 4c. Entonces, simplemente para poder determinar el discriminante, lo que debemos tener en cuenta son los coeficientes o constantes que están multiplicando cada una de las incógnitas y se están adicionando a nuestra función cuadrática. Acá, por ejemplo, denotamos ciertos comportamientos dependiendo del valor que tenga el discriminante. Si el discriminante es igual a 0, la parábola corta en un solo punto el eje X. Si el discriminante va a ser igual, es mayor que 0, la parábola corta en 2 puntos. Y si es menor que 0, no va a cortar en ninguna parte al eje X. Por lo tanto, siempre debemos de recordar las propiedades del discriminante que las mencionamos pues anteriormente con lo que fue la explicación del dominio y rango de funciones con restricciones. El discriminante, según las propiedades, al yo tener discriminante mayor que 0, lo que vamos a por lo menos obtener son 2 soluciones para las cuales vamos a encontrar solución en las variables. Cuando sea igual a 0, van a ser 2 soluciones reales iguales. Cuando sea igual, determinante mayor que 0, van 2 soluciones reales distintas. Y cuando es menor que 0, va a ser soluciones complejas. Debido a que el radical, recordemos la fórmula cuadrática que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Dentro del radical es lo que nosotros llamamos discriminante. Y si esa parte me da negativo, inmediatamente me da una indeterminación, la cual nosotros podemos definirla como un número complejo. ¿Ok? Ya luego de esto, entonces procedemos a graficar con todos los procesos nuestra función cuadrática x al cuadrado más 2x. Primero abrimos el documento en Word para poder calcular cada uno de los términos o para poder calcular las partes importantes de nuestra función cuadrática. Estoy buscando aquí, buenos jóvenes, un momentico. Perfecto. Muy bien. Ahora, primero que todo tenemos de que no obtenemos nuestra función, que es la que nos da el enunciado, f de x va a ser igual a x al cuadrado un segundo, x al cuadrado más 2x menos 15. (2x menos 15). Muy bien. Así es nuestra función, 2x menos 15. Perfecto. Ahora, primera parte. Antes que nada, yo debo primero determinar cuáles son los coeficientes que tenemos aquí dentro de nuestra función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática es de la forma f de x, que va a ser igual a x al cuadrado, ¿verdad? A x al cuadrado más bx más c. Ya teniendo esto, entonces podemos mirar y tenemos de que a va a ser igual a 1, de que b va a ser igual a 2 y que c va a ser igual a menos 15.
Teniendo estos datos y estos valores, ahora procedemos a calcular, primero que todo, mi vértice y mi eje de simetría. Eso es lo primero que nosotros vamos a calcular. Entonces, ya después de haber hecho esto, entonces tenemos de que la coordenada en X de mi vértice, insertar ecuación, vamos a colocar primero la fórmula del vértice para que podamos hablar el mismo idioma. Ok, listo. Tomo print de pantalla y la coloco acá para que podamos, digamos, saber de qué manera se puede representar el vértice. Muy bien. Listo. Teniendo aquí la fórmula del vértice, entonces hallamos primero la coordenada en X de nuestro vértice, que nuestra coordenada en X va a hacer referencia a menos B sobre 2A. Ahora, este menos B sobre 2A, simplemente lo que tenemos que reemplazar son los valores que ya tenemos. Entonces sería 2, que es el valor de B, y 2A, que en este caso sería 2 por 1, ¿verdad? Y no crean que me olvidé del signo negativo, sino que lo dejé de último para que pueda de pronto representarlo mucho mejor. Entonces sería menos 2 sobre 2 por 1. Por lo tanto, esto por la ley de los signos tenemos 2 sobre 2 que es igual a 1 y más por menos me da menos. Por lo tanto, la respuesta sería menos 1. Ese sería el valor para el cual la coordenada en X hace referencia al vértice y al cual hace referencia también a nuestro eje de simetría. Porque el eje de simetría es la coordenada en X de nuestro vértice. Ahora, este valor que está aquí, lo puedo hallar calculando la fórmula, pero para mí es mucho más fácil, de ser honesto. Ahora calculamos el vértice. Es mucho más fácil si nosotros podemos reemplazar simplemente el valor de nuestra coordenada, de este valor de X, acá en nuestra función. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Sería f de menos 1, porque es calcular el valor para ese valor que nos dio la coordenada en X. Entonces sería menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, menos 15. Calculo ese valor para cuando f es igual a menos 1. Por lo tanto, tengo de que menos 1 al cuadrado va a ser igual a 1. 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2. Va a ser igual a menos 2. Y tenemos también el menos 15 este que se está restando. Realizando todo el protocolo y sumando esto, tenemos igual de que la coordenada en Y va a ser igual a menos 16. Por lo tanto, el vértice va a ser igual al punto menos 1, menos 16. Ahora, ya tenemos entonces el punto que va a hacer referencia a nuestro vértice. Ya después ahora de calcular el vértice, ahora el proceso que nosotros realizamos es hallamos el discriminante. ¿Y por qué hallamos el discriminante? Para ver cuántos puntos son los que me van a cortar al eje X. ¿Ok? Entonces, hallamos el discriminante y con el discriminante calculamos entonces el valor o la cantidad pues de puntos que me van a cortar al eje X. Entonces, para hallar el discriminante, vamos entonces a nuestra diapositiva y veremos de pronto la fórmula del discriminante para tenerla presente. Aquí está. Como tenemos aquí el discriminante, entonces lo pegamos, ¿verdad? Centramos al discriminante. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es calcular, obviamente, el discriminante de dicha función.
el discriminante va a ser igual, ya lo tenemos, vamos a insertar ecuación mejor, insertar ecuación, que va a ser igual a D igual a B, que va a ser igual a ¿qué valor? A 2, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por A. Y A va a ser igual a 1, A va a ser igual a 1, y C va a ser igual a menos 15. Calculando entonces nuestro discriminante, tenemos lo siguiente. 4 y 4 por menos 15, ¿qué me va a dar? Primero, por la ley de los signos me da positivo, y 4 por menos 15 me va a dar 60. 4 por 15 me da 60, y por la ley de signos menos por menos me da más. Esto me da aquí entonces, me da 60. Por lo tanto, nuestro discriminante va a ser igual a 64. Entonces, si la respuesta es positiva, miremos lo que dice nuestra diapositiva. Lo que nos va a demostrar este discriminante es que vamos a tener dos soluciones reales distintas. Ahora, esas soluciones reales distintas, vamos a calcularlas. Primero, ¿cómo la calculamos? Simplemente utilizando todos los procesos algebraicos de la factorización, o si no, aplicando la fórmula cuadrática. En este caso, creo que se puede graficar, perdón, puede factorizar, por lo tanto, voy a utilizar entonces el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. De tal manera que al momento de yo factorizar, tengo de que selecciono aquí, hago dos paréntesis, y lo que yo hago es lo siguiente: dos números que sumado o restado me dé 2, pero que multiplicado me dé menos 15. Entonces, para mí son más 5 y menos 3. Por lo tanto, inmediatamente yo calculo de que x va a ser igual a 5, o, permítanme un segundo, o, vamos a colocar aquí el espacio, x va a ser igual, x va a ser igual a menos 5 y x va a ser igual. Recuerden que esta ecuación lo que hacemos es primero igualarla a 0, para poder de pronto hallar los puntos donde se me hace 0 esa función, que me va a hacer referencia a los puntos de corte con respecto al eje x. Y ya después de esto, también en x igual a 3. Ya habiendo hecho esto, ahora el procedimiento es de que los puntos de corte con respecto al eje x van a ser menos 5,0 y el punto 3,0. Y para finalizar, estos son, vamos a calcularlo acá, puntos de cortes con el eje x. Y por último hallamos los puntos de corte con el eje y. ¿Y cómo hallamos el punto de corte con el eje y? Simplemente calculamos el valor de x cuando sea igual a 0, el valor de f de x, f de 0, y es simplemente la variable c. Por lo tanto, la constante c, por lo tanto, el valor que vamos a tener va a ser igual a menos 15. Por lo tanto, el punto o la coordenada va a ser 0, menos 15. Ahora, vamos y procedemos a graficar entonces nuestra función cuadrática. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, jóvenes, es graficar. Vamos a borrar aquí este valor que tenemos acá. Permítanme un segundo. Vamos a compartir entonces nuestra calculadora de GeoGebra. Y acá lo que nosotros vamos a proceder es a graficar primero el vértice. El vértice va a ser igual a menos 1, menos 16. Ese es el punto. Al menos 1, menos 16. Busquemos aquí el vértice en nuestra gráfica. Menos 1, menos 16. Aquí está el hombre.
Listo. Ahora voy a graficar x va a ser igual a -1, que va a ser nuestro eje de simetría. Yo lo pongo aquí antes que nada para que ustedes denoten todo el procedimiento. Ahora, ya después lo que hacemos es, primero después graficar los puntos con respecto al eje, al eje X, que va a ser -5,0, y el otro punto que va a ser igual a 3,0. Ahí está. Y el otro punto que me va a cortar al eje Y va a ser igual simplemente en 0, el punto 0, -15. La parábola me va a cortar ahí en ese punto. Ahora vamos a graficar x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más 2x menos 15. Y si se dan cuenta, ahí está nuestra gráfica. Vemos primero que todo, hice el procedimiento para que vean que los puntos concuerdan a lo que acabo de decir. Y lo más importante, de que todo está bien graficado y todo está bien resuelto. Vemos nuestro eje de simetría, vemos nuestro vértice y vemos los puntos de corte con el eje X, con el punto con el eje Y. Bueno, jóvenes, espero les guste este video y lo más importante, pues, que sea entendible para ustedes. Espero sus comentarios.